Ya sabéis que hoy corresponde el capítulo 7 del libro de Deuteronomio. ¿Quiénes se lo han leído esta semana? Gracias. Yo esperaba que teníais un interés enorme en saber qué decía y en meditarlo un poco, porque es un capítulo un poco chungo, ¿eh? Bueno, el capítulo 7 del Deuteronomio. Yo lo he titulado Operación. Sabéis que esto se ha utilizado mucho, yo creo que desde siempre, en las guerras. Operación no sé qué del desierto. Operación limpieza. El pueblo, estamos hablando de Israel, allí cerquita del Jordán, esperando que se le dé orden de cruzar el Jordán y empezar a poseer lo que Dios le había dado a Abraham. Le había prometido, le había jurado. Bueno, pues iban a poseerlo, pero aquello estaba todo habitado. Ellos iban de parte juramentado del Dios eterno y todopoderoso. Y esto se va recalcando desde el comienzo del libro. Era algo de parte de Dios, era Dios quien lo mandaba y era el Dios único y todopoderoso. Esto era muy importante, era la heredad de Israel. Pero había un problema. Canaán, esa era la tierra, estaba contaminadísimo. Acabamos de salir de una etapa bastante complicada, esa etapa del COVID, los meses de especial aislamiento, las mascarillas, el peligro de contagio y dejando aparte los dimes y diretes en torno a eso, pues la verdad es que se generó en la mayoría una preocupación por el contagio y pues tomar todas las precauciones posibles. Todavía de momento en los centros sanitarios y en las farmacias pues se exige ir con la mascarilla. Así que casi todos llevamos de momento una mascarilla encima por si acaso, para que no nos digan no puede entrar, o nos digan sí, le vendemos una o se la facilitamos. El aislamiento necesario para no ser contaminado. Ahora imaginad que os han regalado una casa y esa casa está muy contaminada de algo muy peligroso. No tengo ninguna duda que antes de ir a vivir a la casa la limpiaríais con los procedimientos más modernos, los productos más eficaces para estar allí después tranquilamente. Ya no queda nada. Esto está limpio. Bueno, pues esa era la situación. Con la diferencia que en Canaán la contaminación era la gente. Era gente súper contaminada. Vamos a leer algunos textos previos al capítulo 7 para situarnos. Génesis, capítulo 15, versículos 13 al 16. Esto tiene mucho que ver con Deuteronomio, capítulo 7, muchísimo. Está Dios hablando con Abraham y le dice: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, se refería a Egipto, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultada en buena vejez. Atención al versículo 16. Y en la cuarta generación volverán acá era la tierra de Canaán, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Lo que está diciendo es que
la contaminación de la tierra que Dios había dado a Abraham fue aumentando progresivamente en ese tiempo y que cuando llegase el momento en que ya fuese insoportable la maldad de la gente de la tierra y de su comportamiento, entonces era el momento para que ellos tomaran posesión y limpiaran la contaminación. Libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Aquí es Dios hablando con Moisés. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, esto es el Dios eterno, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, naciones cananeas, descendientes de Cam, el hijo de Noé, a una tierra que fluye leche y miel, que era esa tierra, la tierra de Canaán. Éxodo capítulo 23, versículos 23 y 24. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo y del cananeo, del heveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Por cierto, ¿sabéis que es un ejercicio fenomenal leer los pasajes de la Biblia que tienen nombres y expresiones complicadas? La dicción puede mejorar muchísimo. A los cuales yo haré destruir, final del versículo 23. No te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen, mas antes los destruirás del todo. Y estos son las personas. Y quebrarás totalmente sus estatuas, la limpieza. Deuteronomio capítulo 3, versículos 3 al 6. Y está relatando lo que había pasado en la entrada en aquella parte de la tierra en la que quedó una parte de Israel. Y Jehová nuestro Dios, versículo 3 de Deuteronomio 3, entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, aquel rey temible que era un gigantón enorme, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no les tomásemos, 60 ciudades, toda la tierra de Argob, del reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Y las destruimos, como hicimos a Sehón, rey de Hesbón, matando en toda ciudad hombres, mujeres y niños, que no quedara nadie. ¿Quién había decidido esto? El Dios eterno. Tenemos una cierta tendencia a recordar muy bien o a hablar o a mencionar la misericordia de Dios, las promesas de Dios, pero poquitas veces nos acordamos que Dios tiene una serie de atributos y entre ellos no solo está su amor, su misericordia, su gracia, también está su justicia. Y la justicia de Dios aparece muy clara en la Escritura, pero solemos ponerla así un poquito a un lado. He tenido ocasión a lo largo de este año de estar recorriendo en Villar y en Tui el libro de Lamentaciones, un libro que rarísimamente se estudia. Lamentaciones es un libro escrito por el profeta Jeremías después de la destrucción total de Jerusalén, incluido su templo. Quedó todo arrasado, hubo muchísima muerte. Hubo un hambre horrorosa que se comían unos a otros, literalmente. Eso se cuenta en el libro de Lamentaciones. Pero, sin embargo, casi todos se saben unos versículos del capítulo 3 de Lamentaciones. Que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso casi todos lo conocen.
pero el resto del libro como que resulta incómodo. Además es que la lectura de Lamentaciones es estremecedora, pero cuenta la realidad de las consecuencias en el pueblo de Dios de haber tenido a Dios a un lado. Sabían lo que Dios había mandado, Deuteronomio arranca con esto, pero pasaban de Dios, se vivía guay allí. Y sin las limitaciones de someterse a la palabra de Dios, según ellos se vivía todavía mejor. Ahora entramos en el capítulo 7. Vamos a hacer una cosa sencilla y creo que el tiempo nos lo va a permitir. Vamos a leer el capítulo entero seguido y después vamos a recorrerlo despacio, fijándonos en los apartados, en 3 apartados principales que tiene el capítulo y que son importantes en aquel momento, importantísimos, pero que también tienen enseñanzas para nosotros hoy, si no, Dios no lo habría dejado escrito en la Biblia. Vamos allá. Deuteronomio capítulo 7. Y dice así: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Arameo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá contra vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrás sobre todos los que te aborrecieren. Y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y todo Egipto,
de las grandes pruebas que vieron tus ojos, y de las señales y milagros, y de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó. Así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti. No desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellos para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema, maldito. Y ahora vamos a ir repasando el capítulo. Dije antes que lo había titulado Operación Limpieza. Y esa limpieza, por lo que hemos visto ya en estos textos leídos previamente, era necesaria. Y Dios había esperado hasta ese momento, según nos relata Génesis 15, versículo 16, por decirlo así, a que todavía tuviesen oportunidad de reconstruir su vida. Pero no hubo tal cosa, sino que se fueron aumentando todas las maldades posibles hasta que, dice allí en Génesis 15, 16, llegó al colmo, o sea, al máximo. Algo muy parecido de lo que se dice cuando se relata la destrucción de Sodoma y cuando en Génesis 6 se habla del diluvio. Es decir, de acciones de la justicia de Dios para quitar una gangrena peligrosísima que había en la sociedad. Y esto coincidió con el cumplimiento de la promesa a Abraham, pero por decirlo así hubo una espera. Vamos con el versículo primero, y la primera cosa que encontramos en los 5 primeros versículos, más algún versículo más que veremos del capítulo, es el mandato a Israel de exterminar a los cananeos. Leemos el mandato de exterminio, versículos 1 al 5. Y leemos, en primer lugar, versículo primero. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti. Es que era una acción conjunta, en realidad la acción corría de parte de Dios. El que los aterrorizó, como aparece muy gráficamente cuando Rahab en Jericó se lo dice a los espías, le dice, están todos aterrorizados, porque han oído lo que ha pasado en Egipto. Cuando entrarás para tomarla y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Arameo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Es decir, los descendientes de Cam, el hijo de Noé. Esos eran los que habitaban allí, los cananeos, descendientes de Cam. Y a continuación, versículo 2. Y Jehová tu Dios las haya entregado a esas naciones tan fuertes y poderosas delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellos alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Después nos encontraremos en el libro un suceso
por no acordarse de consultar a Dios, que fue un pueblo cananeo que consiguió un trato de favor en contra de la voluntad de Dios, los gabaonitas. Pero bueno, ya llegará su momento. Versículo 16. En el versículo 16 leemos: y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te serán tropiezo. Versículos 23 y 24, que ya hemos leído, pero que se refieren a esto específicamente. Mas Jehová tu Dios las entregará, esas naciones, delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Y entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que las destruyas. Una limpieza absoluta y total de 7 países, de 7 naciones. Una destrucción absoluta y total. ¿Quién puede criticar al juez de toda la tierra? ¿Quién puede criticar al Dios perfecto, justo y eterno? ¿Quién lo puede criticar? Ha habido muchos debates con este tema a lo largo de la historia, no vistos con la Escritura, sino vistos con la opinión social. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sencillamente se trataba de hacer una limpieza total para garantizar la limpieza del pueblo que allí entraba. Versículos 3 al 5. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará tu hijo de en pos de mí. El lenguaje es clarísimo y se entiende en cualquier época. Y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Y eso ocurrió en su futuro, y es anunciado en el libro del Deuteronomio. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas a fuego. O sea, limpiarlo todo, absolutamente todo, porque había un enorme riesgo de contagio. Versículos 25 y 26. Y las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellos para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema, del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. O sea, para que no entres en la maldición de parte de Dios que está sobre ese pueblo y sobre su vida, sus costumbres y su adoración de dioses falsos. El libro de Deuteronomio es uno de los libros más interesantes del Antiguo Testamento. No el más, porque Dios ha puesto ahí todos los libros del Antiguo Testamento, pues para algo, y ha puesto la historia para algo, para nuestra propia enseñanza. En todo caso, quedémonos con esto. Dios ordena el exterminio total. Hombres, mujeres y niños, animales, limpiarlo todo. ¿Esto qué significa? Evidentemente, lo que significa es que en esta altura, aunque era Dios el que actuaba por medio de su pueblo, el pueblo de Dios tenía que hacer la limpieza. Y había motivos. Y para seguir adelante en el capítulo, versículos 6 al 11, nos hablan de los motivos. Este es, creo que, una de las porciones más conocidas, especialmente un par de versículos, más conocidas del libro de Deuteronomio. Una de ellas está en este capítulo 7. Y es así que seguramente nos hemos fijado en ella dentro de este capítulo, pero no nos hemos fijado tanto en el resto. Versículo 6. Porque tú eres pueblo santo. Ya sabéis que santo significa separado, y en este caso significa separado para Dios. O
sea, tú eres pueblo separado para Dios, o perteneciente a Dios. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser para Él, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Imagináis a un israelita escuchando esto? Yo creo que Moisés no relató estas cosas corriendo para que se fueran enterando. Pero imaginaros a alguien, y esto tiene bastante que ver con nuestra situación, bastante que ver. Oye, tú eres un pueblo especial, eres único, no hay nadie que se pueda comparar contigo. ¿Os imagináis al israelita que va llenándose su camisa o su túnica o lo que llevara, que casi la revienta? Dice, ¿os dais cuenta? ¿Os estáis enterando? Somos el pueblo más extraordinario, más distinguido, más importante, más selecto que hay sobre la tierra. Pero Dios abre la ducha y suelta un poco de agua fría para que se enteraran de quién era el mérito. Versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Se afloja otra vez la túnica. Esto, ¿alguna vez habéis pensado cómo es posible que una nación tan chiquitita fuese la nación de Dios y no un gran imperio? Israel llegó a tener un poder muy grande en los días de David, al final del reino de David y en el reino de Salomón, en su primera parte. Un poder muy grande en el área porque estaba en un sitio estratégico, pero era un pueblo chiquitito. ¿Qué tendría que ver Israel con el enorme poder de imperios que fueron surgiendo uno tras otro? Y sin embargo, era el pueblo de Dios, era el pueblo distinguido. Yo creo que también hay una enseñanza ahí siempre para nosotros. Siempre los creyentes siempre han sido minoría. El otro día estábamos haciendo un programa sobre el evangelio, el cristianismo en África, y la verdad es que las noticias son impactantes. África tiene algo más de 1.000 millones, tiene más o menos como la población de India o de China, más o menos 1.200 millones o así, y según las estadísticas, grosso modo, el 45% son cristianos, con un predominio importante del cristianismo protestante en general, en muchas ramas diversas y con influencias muy particulares. Pero en realidad, echando un vistazo por el mundo, y si no, de vez en cuando Félix nos martillea con puertas abiertas, sabéis muy bien que los creyentes en la palabra de Dios y en el Dios de la palabra somos minoría y además de minoría estorbamos, molestamos y somos acosados en todo el mundo. Y evidentemente hay un propósito de Dios en esto. Creo que son cosas que merece la pena de vez en cuando pensarlas un poquito. Sois un pueblo insignificante y os ha escogido Dios. Creo que entre otras cosas, para que el poder sea de Dios y no de ese pueblo. Creo que entre otras cosas o quizá sobre todo. Y seguimos. Versículos 8 y 9. Si no, la explicación, si no a ese pueblo insignificante, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto, que ese sí era un reino grande. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, o es el Dios, Dios fiel,
que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y como sabéis, esto es recordado directamente tanto por el anuncio del nacimiento de Jesús a María, como por esa poesía que hace María en presencia de su parienta Isabel o Elizabeth. Esto es recordado, lo que Dios había prometido a Abraham. Así que aquí lo que sí brilla es la voluntad de Dios, el cumplimiento de sus promesas y su fidelidad para con ese pueblo insignificante. Así que no tenían de qué presumir, pero por si acaso, versículos 10 y 11, por si acaso, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Versículo 11. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy, que cumplas. También es bastante fácil dejarse llevar por esas palabras fenomenales. El pueblo importante, el pueblo distinguido. Bueno, ya sé que no somos grandes, pero somos los protegidos de Dios. Y Dios le dice, sois insignificantes, y el mérito no es vuestro, sino mío, que he sido fiel a lo que he prometido y lo seré hasta el final, pero ojo, estáis comprometidos conmigo, pero no para que, como somos el pueblo de Dios, bueno, así empieza un coro que creo que es bastante conocido, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. En este caso está tomado de otro lugar, de una de las cartas de Pedro, pero en ese espíritu es, bueno, como yo soy el de Dios, pase lo que pase, yo soy de Dios, así que, bueno, Dios advierte, ojo, estás comprometido a obedecer. Y seguimos adelante por causa que el reloj no me hace caso y no se para, no ralentiza. Ahora, el compromiso de Dios con ellos. O sea, los motivos de Dios eran que ellos eran un pueblo especial suyo, un pueblo santo, separado para Dios, y que Dios había puesto su amor y el cumplimiento de sus promesas en él, pero Dios no es permisivo. A veces interpretamos mal la misericordia de Dios. Y hace falta pasearse por estas historias para darse cuenta que, mucho cuidado, que las cosas de Dios son absolutamente serias, las más serias que existen. Vamos pues con el compromiso de Dios, versículos 12 al 26, que es el resto del capítulo. Bendiciones a la obediencia, versículos 12 al 15. No hay desperdicio de palabras, se aprovecha muy bien. Y por haber oído estos decretos, por haberte enterado y haberlos guardado, y por si acaso no entendiste muy bien lo de guardarlos, que en principio es colocarlos en tu memoria, y puesto por obra, mira qué detalladito está este versículo 12, por haber escuchado, haberlos metido aquí dentro, en tus archivos, y haberlos puesto por obra. Estas son condiciones. Eres el pueblo especial, pero las bendiciones de Dios vendrán cuando tú tomes a Dios en serio. Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, que iban ligados a la obediencia, y te amará, te bendecirá, versículo 13, te multiplicará, bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Esas son bendiciones relacionadas con la obediencia.
Versículo 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces, no las pondrás sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. Bueno, ahí tenéis los resultados, pero veis cómo todo esto va ligado. Eres el pueblo especial, escogido por Dios. Eres más escogido que ningún pueblo, eres único. Pero, ojo, eres escogido porque Dios ha querido. Eres escogido porque Él se comprometió con un hombre que fue Abraham y con su descendencia, y tú eres su descendencia. Y Dios ha sido fiel a su promesa y aquí estamos, a punto de tomar posesión de una tierra contaminadísima y ahora tu obediencia, tu entendimiento de lo que Dios quiere y de lo que Dios es sencillamente entrar en la tierra y hacer la limpieza necesaria por amor a la limpieza que tú debes tener. Y para ser lo que el pueblo de Israel fue llamado a ser y lo que son llamados a ser los de Dios en toda la historia. Ser testimonio de que hay un Dios en los cielos. Un Dios en los cielos que es el que gobierna el universo y es el Señor de la vida, de la historia y de la eternidad. Y es muy importante no olvidarlo nunca. Es verdad que las circunstancias muchas veces nos deslumbran o nos atropellan o nos preocupan o llenan nuestra mente, pero tenemos una necesidad enorme, más que nunca. Esto ahora se va intensificando porque vivimos en un mundo saturado de mensajes, pero también tenemos la palabra de Dios. Así que tenemos más necesidad que nunca de seguir esto que aparece ahí en ese versículo 12. Haber oído, haber guardado y haber puesto por obra. Y las bendiciones de Dios vienen aparejadas con la obediencia. Y seguimos adelante. Ahora, primero se refiere a las bendiciones para la obediencia. En los versículos 17 al 19, ya que el versículo 16 ya lo hemos tenido presente antes, cuando se habla de la destrucción, del exterminio de los cananeos, pues ahora el poder de Dios. Dios les recuerda, versículos 17 al 19. Si dijeres en tu corazón, esto ya había pasado antes, ¿os acordáis? Cuando llegaron los que habían ido a reconocer la tierra, cuando llegaron de vuelta, dijeron, uy, la tierra es fenomenal, pero la gente que vive allí, ¡oh! Y acababan de atravesar el Mar Rojo en seco, y acababan de ver cómo el poderosísimo reino de Egipto se rendía a sus pies. Y les pedía, por favor, iros, y les dieron todo lo que pidieron. Estaban espantados del poder de Dios. Y sin embargo, esto imposible para nosotros. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Versículo 18. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto, de las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido, con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. A veces es bastante fácil olvidarse del poder de Dios. Lo que le está diciendo es, no te olvides, sí, todo eso es verdad. Son pueblos poderosos, son pueblos ricos, pueblos bien armados, bien defendidos, con buenas murallas, pero no te olvides que tú vas en nombre de Dios.
¿Os acordáis del encuentro del joven, de chavalito nada, que yo no sé por qué se ha colado eso en nuestra tradición de historias bíblicas, del joven David, que joven era, pero chavalito no, era un hombre hecho y derecho, cuando se enfrenta a Goliat y le dice que él va en nombre de Jehová de los ejércitos, va en nombre del Dios de Israel, a quien Goliat había provocado. Esta es la idea. No te despistes. Sí que hay dificultades y sigue habiendo. Pero nuestro Dios, el Dios, es el Todopoderoso. ¿Dónde tiene que estar el miedo? Esa es la idea. Sí que te vas a enfrentar con gente poderosa, pero en realidad esa gente poderosa serán débiles como gallinas asustadas, porque vas en el nombre del Dios Todopoderoso. También eso necesitamos reforzarlo. En nuestras vidas, porque nuestras vidas no son solo el domingo por la mañana o el martes por la tarde. Nuestras vidas son 24 horas cada 24 horas y a veces hay momentos chungos. Qué importante es recordar que servimos y pertenecemos al único Dios que existe y que es el Todopoderoso, el Eterno, el que cumple hasta el final lo que ha prometido. Y en esta mañana hemos recordado que el Dios de la gloria, en la persona de su Hijo, se hizo uno de nosotros para garantizar la vida eterna. Se hizo uno de nosotros, murió y fue certificada, muy certificada su muerte, y resucitó para dejarnos algo extraordinariamente grandioso, la seguridad de resurrección para eternidad a los suyos. Eso es lo que recordamos en la mesa del Señor. Extraordinario. Servimos, pertenecemos al Todopoderoso. No es un diosecillo que a veces está de buen humor y pilló las cosas bien. Es el Dios eterno y todopoderoso. No olvidemos su amor, su poder, tampoco nos olvidemos de su justicia. Y seguimos adelante, y ya estamos terminando, porque ya estamos en las 12:30 y ya alguien está por ahí ya mirando el reloj como mínimo. Seguimos adelante. El último tramo, versículos 20 al 26. La ayuda, el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Versículos 20 al 26. Mas también enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos, que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido delante de ti conforme fueran avanzando en la conquista. Y Jehová tu Dios echará estas naciones delante de ti poco a poco. Es interesante, ¿no? No podrás acabar con ellas enseguida, versículo 22, para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Los leones, que los había allí, los osos, los lobos, mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Y ya hemos visto este versículo antes. Él entregará a sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Versículos 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás porque es anatema. Aquí hay un tema
que causa muchos problemas. El pueblo de Dios entra en Canaán y Dios exige que sean un pueblo santo, porque eran el pueblo santo de Dios, el separado para Dios, que lo manifiesten en su vida. Y esto tiene muchas implicaciones. En realidad esta demanda no ha cambiado. Vivimos en otro tiempo, pero las demandas de Dios en ese sentido no han cambiado. Hace un momento se nos recordaba en 1 de Pedro 1:16, si recuerdo bien, que viene del Antiguo Testamento el texto: sed santos porque yo soy santo. Y nos queda cerrar sencillamente. Y hay dos cosas, por lo menos, que podemos dejarlas en nuestra mente. En primer lugar, la santidad no es una opción. Ser separados para Dios en la vida diaria, sin mascarilla, no es una opción en nuestra condición. Y segundo, la obediencia. La obediencia es la demostración del amor. Palabras de Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que el Señor nos ayude a tomar nota. Son otros tiempos, pero es el mismo Dios. Y las mismas demandas. Hay cosas muy, muy aprovechables de estos textos para hoy. Que el Señor nos ayude a tomar a Dios muy en serio, a gozarnos en que es el Dios Todopoderoso, a gozarnos en que nos da la salvación eterna y, en consecuencia, a vivir santamente y en obediencia. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este capítulo. A pesar de ese tinte horroroso que tiene, Señor, te damos gracias por tu justicia, que un día se manifestará completa y definitivamente. Ayúdanos a tener un santo temor. Ayúdanos también a confiar en tu poder, en tu presencia, en tu compañía, en el cumplimiento absoluto de tus promesas. Ayúdanos a ser obedientes. Llévanos en paz a nuestras casas y cuida de cada uno según su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén.